¿Qué es la asedia? Es la caída del ánimo de las personas, el enojo, el malestar, la flojera y la indiferencia. Hoy voy a abordar la asedia docente o escolar. La vida docente en escuelas y colegios no es menos ardua y exigente. Aunque los motivos sean otros, también la vida docente mortifica la carne, exige la renuncia de sí mismo y se presta por eso para engendrar asedia hacia la vida y las actividades escolares. Esos motivos de asedia escolar, algunos de los cuales voy a enumerar a continuación, han de ser superados cultivando la mística de la vocación docente, una fuerte espiritualidad y un encendido fervor apostólico docente. Para ello, uno ha de estar alerta acerca de los motivos y embates de la asedia y se ha de remotivar permanentemente en el carisma propio. Si no se reconocen los casos individuales de asedia y si no se los trata a tiempo, la asedia escolar puede convertirse en epidemia y afectar a todo el colectivo escolar. Puede llegar a institucionalizarse y a racionalizar sus motivos, declarando irracionales los derroches y los sacrificios del amor docente. Voy a mencionar algunos motivos clásicos de la asedia escolar. Siempre ha sido tarea ardua dar clases en una escuela o colegio. No todos, ni en toda circunstancia, han sido capaces de vivir alegre y entusiastamente las renuncias que exige la disciplina escolar, el servicio escolar, los horarios escolares durante todo un año lectivo, la fatiga escolar que se acumula y se hace aplastante hacia fin de año, la claustrofobia escolar, la monotonía de las horas, días y semanas entre los muros del colegio, que pueden llegar a experimentarse como un horizonte estrecho y hasta como el encierro de una prisión. El esfuerzo escolar, las fatigas del aula, la preparación de clases y la corrección de los deberes y ejercicios de los alumnos, la formación pedagógica permanente que exige estudio, la neurosis escolar, la depresión o la sensación de un sinsentido después del fin de cursos cuando la escuela queda vacía. Todos esos han sido siempre motivos de asedia escolar. En todos los tiempos hubo y hay docentes amargados por alguno de semejantes motivos y los recuerdan siempre sus alumnos. Algunos motivos actuales de asedia escolar. Pero en las circunstancias del mundo actual, los motivos de la asedia escolar tienden a agudizarse y diversificarse. Diríamos que la asedia, agiorna o actualizada, amplía y diversifica su repertorio. A ello contribuyen muchos factores. La disolución familiar multiplica a los niños problemas. Estos que eran antes excepción ahora son en algunos lugares tan numerosos que parecen ir rumbo a convertirse en desalentadora mayoría. Los nuevos huérfanos de padres vivos se hacen a veces tan difíciles de manejar como las tunas. Estos abandónicos se cobran a menudo de la autoridad docente las deudas que sienten que les debe la autoridad paterno-materna y con la característica injusticia y crueldad infantil suelen desahogar en sus maestros los rencores que abrigan contra sus padres. Son los antípodas del alumno agradecido que hace tan gratificante el ejercicio de la vocación docente. Bastan unos poquitos a veces, uno, para arruinar con su inconducta la atmósfera del aula. A esas actitudes hostiles, a los problemas de conducta con que se expresa esa hostilidad y a los consiguientes cortocircuitos disciplinares, se suma la creciente desmotivación infanto-juvenil para el aprendizaje. Algunos hablan de un derrumbe espectacular de los niveles tanto del interés como de la capacidad para aprender. El rendimiento intelectual no ha dejado de descender por décadas y no se sabe cuándo tocará fondo. En este caldo cultural proliferan problemas aún más graves que los de disciplina en el aula. El deterioro del clima docente, el desinterés y el bajo rendimiento intelectual. Me refiero a las relaciones afectivas y emocionales prematuras de las que fácil e insensiblemente se pasa a la disolución moral. Los abandónicos, insatisfechos, afectivos crónicos, se convierten en esos adolescentes que vemos arreglarse precozmente y que a falta de amor de sus mayores buscan ávidamente el de sus semejantes. Cuanto mayor ha sido el abandono paterno-materno, más precoz parece ser el desquite afectivo que se procuran estos casi preadolescentes con la captación de una parejita. Dentro de ese contexto tienen lugar las relaciones sexuales prematuras y los igualmente prematuros y catastróficos embarazos precoces. Junto con la insatisfacción afectiva entra también el sinsentido en el corazón de los jóvenes y los arrastra en forma creciente a la droga y en ocasiones también al suicidio.
Puede imaginarse el ambiente de un aula donde a la distracción crónica se suma el bombazo de una compañera embarazada por un compañero o el escándalo de ribetes policiales que provoca un condiscípulo cuando se descubre que se drogaba y se pasaba droga. ¿Qué paz tienen esos corazones adolescentes para interesarse por las materias curriculares? Evidentemente estamos en otros tiempos. En la institución escolar de nuestros días se plantean, debido a estos nuevos hechos, situaciones para las que nadie estaba preparado, ni a nivel de la misma institución colegial, ni muy a menudo a nivel de las instancias de conducción o gobierno escolar, civiles o institucionales. Se genera así una incómoda y frustrante sensación de impreparación o incapacidad ante situaciones que parecen desbordar a todos. Una ola contracultural parece arrasar todos los diques escolares y ponerlos en evidencia como insuficientes, ineptos y anticuados. ¿Para qué seguir gastando el tiempo y la vida en esta tarea frustrante y en apariencia cada vez más ineficaz e inútil? Los problemas que vengo enumerando son potencialmente aún más conflictivos porque, habiéndose resquebrajado la unanimidad de los juicios, no solo morales sino también psicopedagógicos, las medidas que toman ante ello las autoridades de la escuela pueden y suelen ser criticadas y condenadas por los padres, por docentes y a veces ni siquiera gozan de la unanimidad conformidad de la Secretaría de Educación Pública. La demagogia de muchos docentes los impulsa a condescender y a ceder sin límites ante los desbordes juveniles y los jaques culturales. Eso no facilita las cosas a los pocos que sienten que deben resistir y mantener ciertas exigencias a una costa de ser impopulares. ¿Habrá que seguir luchando con molinos de viento? Las cosas se complican aún más cuando en ocasión de los flirteos con la marihuana o de la drogadicción de algunos alumnos se entra en terrenos donde se puede incurrir un delito o en riesgoso contacto con la corrupción de autoridades o funcionarios policiales y hasta judiciales. ¿Qué hacer con esos forasteros que rondan las puertas de la escuela y colegios pasando droga y de los que se desentiende todo el mundo, hasta la policía? Súmense los conflictos con padres que transfieren a la escuela o colegio la culpa por la educación que no supieron dar ellos mismos a sus hijos. También, de parte de estos padres abandonadores, le llega al docente reproches en vez de agradecimiento. Dentro del mismo cuerpo docente no faltan los conflictos y motivos de asedia. En la escuela repercuten las medidas de paro sindicales que exigen cada vez más negociaciones y acuerdos. Suelen haber también situaciones difíciles en ocasión de despedir docentes, de redistribuir horas dejadas por un docente que se retira, de incorporar a alguien nuevo en su lugar, de nombrar o ascender personal a cargos de dirección. Por si todo esto fuera poco, ha venido a sumarse la creciente complejidad de la legislación y reglamentación escolar, la responsabilidad legal y hasta penal que puede derivar de accidentes ocurridos dentro de la escuela, hace que aún incidentes mínimos hayan de ser tratados cautelarmente como graves. La Ley General de Educación y las leyes de UCICAM han significado en México un jaque a todos los niveles, desde el edilicio pasando por el ingente papeleo burocrático, hasta la sobrecarga que exige el estudio de los mismos y o a la asistencia a los cursos de capacitación. Esta nueva ley ha transmitido algunos metamensajes negativos, aptos para sembrar desánimo entre docentes y directivos. En algunos de ellos, especialmente los más antiguos, el desánimo por tener que reemprender a su edad un reciclaje profesional exigente, se suma el hecho de que ven amenazadas sus fuentes de ingreso para la supervivencia familiar a la que ya estaban atendiendo con una máxima carga horaria. Otra fuente de preocupación es el pago por la autoridad correspondiente. Recortan, retasean, mezquinan o retrasan los pagos de aportes del gobierno. También estos malestares influyen sobre el ánimo de los docentes. A veces los cambios de legislación y reglamentaciones se convierten en un verdadero hackeo legislativo que mantiene continuamente en vilo a los responsables y obliga a movilizaciones desgastantes y fatigosas a la larga. Desde el Congreso, sobre la educación pareciera que no ha cesado ese jaque educativo. Por fin, aunque no sea lo menos importante, están los motivos comunitarios. Cada vez más tareas y problemas recaen sobre las espaldas de cada vez menos figuras educativas. La fatiga de los directivos y autoridades
que llevan el peso de las escuelas se agrava en el caso de que, además de una carga horaria docente respetable, están realizando paralelamente cursos de capacitación o en el que directoras ocupadas en cursos de actualización para adaptarse a los nuevos planes de estudio y reformas constantes en la presentación de proyectos educativos que van y vuelven con observaciones y nuevas exigencias. Pongamos por fin las dificultades para cultivar el espíritu y la mística de la propia vocación. No es fácil encontrar directores, autoridades educativas y docentes. En estas situaciones prolifera fácilmente la desesperanza, la tibieza real o sentida, la instalación en estados permanentes de desolación que son potencialmente destructores y peligrosos para la vocación de las y los más jóvenes. Sobre estas situaciones se instala fácilmente la asedia, la tristeza en vez del gozo por su vocación y su tarea docente.